Bolivia en la Guerra del Muy Chaco. buenas noches, amigos de la Caja de Viajes. El día de hoy hablaremos de la historia del Gran Chaco boliviano. Primero mencionemos que es un territorio que cuenta con una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente. También es una de las últimas fronteras agrícolas de Sudamérica, con una población baja y cuenta con áreas silvestres protegidas, como parques nacionales y reservas naturales. Es por ello que para que nos platique un poco más de su historia y de la situación del lugar, para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que es el licenciado Maurice Cazorla, que es experto historiador, dinamizador y abogado de profesión. Estamos muy contentos de tenerlo otra vez en el podcast. Sea usted bienvenido y empecemos a charlar. Primero, cuéntenos un poco acerca de su vida profesional. ¿Qué es lo que más le gusta de ser historiador y cómo fue su incursión en el mundo de la historia? Bueno, en realidad yo no soy profesional en historia. Me he dedicado a la investigación histórica desde que estaba, en colegio en realidad, porque me encantaban los episodios de que ha tenido el país en diferentes etapas de su historia, ¿no? Particularmente lo que ha sido la Guerra del Pacífico. Después me emocioné con el tema de la Guerra del Chaco y últimamente estoy con el tema de la Guerra del Acre, que es un episodio realmente muy desconocido para nosotros, pero que vale la pena la investigación y conocer estos elementos. Ya la universidad me abrió otros elementos más, que si bien yo estudié para ser abogado, en realidad me sirvió mucho para poder tener los elementos suficientes para realizar investigación en el tema histórico. Súper, realmente con una amplia y temprana experiencia, con una larga trayectoria. Ahora, sabemos que el Chaco fue escenario de uno de los eventos bélicos más importantes de nuestra historia. Quisiéramos que nos cuente cómo es que se originó y cuáles fueron los motivos de este hecho bélico. Primero tenemos que remontarnos a casi los primeros años después de la Guerra del Pacífico, 1883. Si bien la guerra con Chile nos había privado de un departamento, que era el departamento primero llamado de Cobije, después departamento litoral, pues el país comenzó a ver al Atlántico como una alternativa de salida. Ahí se organiza, por ejemplo, la expedición Campos, que tiene la virtud de poder abrir un enlace desde Tarija hacia lo que es el río Paraguay. Ahí nos dimos cuenta en realidad que podíamos llegar justamente hasta lo que era el Atlántico a través del río Paraguay. A partir de ese año, el país ha intentado arreglar de manera diplomática con el Paraguay. Recordemos que el país no ha nacido con los más de 2 millones de kilómetros cuadrados como nos han enseñado en la educación secundaria, porque tenemos que recordar que Bolivia no ha definido sus fronteras al momento de nacer a la vida independiente. Mal podemos decir que ha tenido frontera, por ejemplo en el caso del Chaco, al frente de Asunción. No, geopolíticamente eso es completamente incorrecto, o que el Mato Grosso era propiedad de Bolivia y que en una muy calumniada historia nos han hecho creer que Melgarejo nos ha cambiado eso por un caballo o una condecoración. Entonces, esos elementos hay que revisarlos y entenderlos. Entonces, ahí es donde el país ha intentado resolver por 4 oportunidades el tema del territorio del Chaco, porque también el Paraguay consideraba que el Chaco era parte de su territorio. Incluso el Paraguay consideraba que llegaba hasta las estribaciones del Aguarahue, que son las primeras elevaciones de montaña que tiene el Chaco, y hasta ahí consideraba justamente el límite que tenía el Paraguay en ese tiempo. Y nosotros pensábamos y considerábamos que nuestro límite era hasta el vértice entre el río Paraguay y el río Pilcomayo, ¿no? Entonces, a partir de después del cambio de siglo, empezábamos a establecer fortines gracias a la expedición expedición Campos, que empezaron a ponerse fortines, y también el Paraguay comenzó
a formar estos fortines con la intención de establecer cierta soberanía para que después diplomáticamente los dos estados puedan definir la frontera en función a la posición militar que tenían ambos países en el Chaco. Ahí recordemos los fortines que habíamos creado como Bolivia, como el fortín Vanguardia, el fortín Muñoz, Ingavi, y por el lado del Paraguay, antes del conflicto del fortín Vanguardia, ellos crearon o establecieron el fortín Boquerón, por ejemplo, o Carlos Antonio López, y ya hubo pequeños enfrentamientos entre los dos países, entre los fortines, para ocupar estos fortines y obviamente establecer una soberanía en ese momento para poder definir diplomáticamente los límites entre ambos países. Conclusión: el Chaco era un territorio en conflicto y el único medio para solucionar algo que no se podía poner de acuerdo entre ambos países era la guerra. 4 intentos de tratados en los cuales tanto el Congreso del Paraguay como el Congreso de Bolivia han rechazado en las 4 oportunidades, y lo único que dejaron abierto fue justamente la ocupación militar de acuerdo a la creación de los fortines. Excelente. Bueno, fue un acontecimiento que tuvo, ¿no?, sus causas y sus hechos, como usted lo menciona. Y con ello la siguiente pregunta para Bolivia, ¿qué significó la Guerra del Chaco? ¿Usted cree que marcó un antes y un después? Por supuesto que sí. El conflicto del Chaco en realidad se inicia con lo que ha sido la toma del fortín Vanguardia en diciembre de 1928 por el Paraguay, en la cual Bolivia ha actuado con represalia tomando el fortín Boquerón la primera vez, y en esa coyuntura pues el país pensó que podíamos ganarle al Paraguay. Vino la intervención de la Liga de Naciones y tuvimos que devolver los fortines tomados por los bolivianos, y el Paraguay también nos devolvió sus fortines, nuestros fortines. Entonces, por supuesto, hay un antes, esa idea de que teníamos que recuperar la dignidad que habíamos perdido supuestamente en la guerra del Chaco, en la guerra del Pacífico, y que después de la guerra del Acre, pese a que ganamos la primera campaña en 1901, pues se presentaba lo que iba a ser la segunda campaña, donde perdimos Puerto Alonso. Entonces había que consolidar un poco nuestra soberanía y nuestra dignidad como país, ganando en un conflicto bélico a otro estado. Y cuando se da el tema del conflicto de Fortín Vanguardia, en casi todas las ciudades del país se generan manifestaciones de intención de ser enrolados al ejército para poder ser parte de como voluntarios de guerra, para poder actuar en ese momento. Pero viendo la intervención de la Liga de Naciones, se suspende la situación, pero era una bomba de tiempo que al final se consolida con lo que ha sido el conflicto de Laguna Chuquisaca. Y por supuesto, en este antes hay un manejo de información, yo lo diría irresponsable, porque si bien se había descubierto una laguna sobrevolando el lugar, el mayor Moscoso en realidad ocupa la laguna a la cual le ponen el nombre de Chuquisaca, el presidente Salamanca informó que si había presencia del ejército paraguayo, pues no teníamos que tomar. Sin embargo, no le informan al presidente que los paraguayos ya habían descubierto la laguna un año antes y ya habían establecido un fortín, justamente a lo cual los bolivianos nos expulsamos. Y eso no se informa, y los medios de comunicación, la prensa escrita particularmente, genera una propaganda de guerra muy de victoria. Entonces, los paraguayos, como era natural, en julio de 1932,
inician las acciones de represalia contra el país y expulsan a los soldados bolivianos que habían ocupado la laguna Chuquisaca. Le pusimos el nombre Chuquisaca y pusimos un fortín que se llamó Fortín Santa Cruz. Los expulsamos o nos expulsan a nosotros y ahí ponemos a la opinión pública de que Bolivia era el agresor, cuando en realidad fue al revés. Nosotros agredimos al Paraguay en esa circunstancia, pero no manejamos la verdad de la manera más responsable. Y por supuesto esa actitud muy exagerada en cuanto al tema de manejar la victoria, que íbamos a llegar y pisar fuerte en el Chaco, que íbamos a sacar a latigazos o a chicote, como decían, a los paraguayos del Chaco, pues fue una actitud completamente irresponsable que la prensa, la propaganda militar manejaba en ese tiempo, particularmente entre julio, agosto y septiembre, lo que fue justamente el inicio de la batalla de Boquerón, para mostrar que teníamos victorias. Habíamos tomado el Fortín Toledo, habíamos tomado otros fortines también, entonces parecía que iba a ser fácil la campaña del Chaco. Entonces por eso es importante este periodo previo, porque después viene el durante, donde empiezan, nos enteramos de la capitulación de Boquerón, en la cual muchos de nuestros voluntarios que se forman en las ciudades acuden al Chaco y caen prisioneros, como muchos reclutas entre Oruro y La Paz que caen prisioneros cuando habían sido parte del 14 Infantería. Y ahí están también los regimientos que estaban haciendo su servicio militar obligatorio y los cuales no los licenciaron porque los necesitaban con experiencia para esta posible enfrentamiento que íbamos a tener con el Paraguay. Ahí estaba el Campos, el Lanza, que eran los regimientos que estaban establecidos en el Chaco. Después de Boquerón vienen ya cierta realidad de que no había sido tan sencillo. Primero porque no conocíamos dónde estaba el Chaco. Había más de 2.000 kilómetros de distancia entre la línea principal del ferrocarril entre Oruro, La Paz, Potosí, hacia el Chaco. Un camino que no existía entre Villazón y Tarija porque había que hacerlo a pie. De Tarija a Villamontes, que era el ingreso al Chaco, y de Villamontes hacia los demás fortines, que después lo hicieron en camiones, porque primero lo hicieron a pie. Entonces ese es el antes. El durante es la realidad, la distancia, el tiempo que tomó en que las tropas llegaran hasta el frente. Y ahí vienen las derrotas del año 33, esa intención de tomar Fortín en Nanagua por parte de nosotros los bolivianos, que de una manera, yo lo diría un poco irresponsable, tratamos de tomar el Fortín Nanagua de los paraguayos de manera frontal, utilizando los 2 tanques que teníamos, utilizando lanzallamas, pero la mortandad fue tan terrible que empezó a preocupar a las ciudades, porque la propaganda de guerra nos decía que nos estaba yendo bien, pero las cartas, los testimonios de los heridos, los mutilados de la guerra, nos decían otro. Y esto se consolida con la caída de 2 divisiones, la segunda y la octava, no después de Campo Villa, que fue terrible. Ese fue un golpe moral muy fuerte para nosotros, porque nos demostró que realmente la guerra no iba a ser fácil. Y claro, ahí también hay que reconocer que Bolivia tuvo victorias como Cañada Cochabamba o Cañada Strongest, Villamontes, kilómetro 7, que fue en 1982, pero no era como realmente nosotros habíamos esperado. Pero lo interesante es que Bolivia, mientras más lejos estaba de sus centros de abastecimiento, el Paraguay podía aprovechar esa circunstancia para generar una derrota en el país. Pero lo mismo le pasa al Paraguay. Mientras más lejos estaba de sus centros de abastecimiento, como en Villamontes, Tarairí, Charagua y demás, más fácil para nosotros era repeler al Paraguay. Y eso fue justamente lo que sucedió hasta 1935, donde el Paraguay logra tomar toda la línea de Charagua, Tarairí
y varias otras poblaciones que ya eran bolivianas y que al final, por la falta de auxilio de de su propio ejército, pues tuvieron que replegarse. Esa podemos decir que fue el antes y el durante en el periodo de la Guerra del Chaco. Sin duda, sabemos que la situación no era buena en ese momento, y que ya habían tensiones entre los países desde antes que inicie la guerra hasta que termine. Y bueno, si bien se ganaron rivales o países enemigos, ¿usted cree que de este conflicto también Bolivia ganó aliados? Mm, es muy complejo. Yo lo divido en dos partes, ¿no? Había un interés muy fuerte de Chile, perdón, de Argentina, de definir el tema de la guerra del Chaco, porque después de la guerra de la Triple Alianza, Argentina se quedó con una parte del Paraguay, que es la región de Formosa, y tenía propiedades que el Paraguay había vendido a las empresas argentinas, como Puerto Casado, por ejemplo. Muchos santafesinos estaban como propietarios en ese lugar y le interesaba a Argentina terminar la guerra para que esas propiedades que había vendido el Paraguay pues sean recuperadas para la Argentina. Eh, Chile había tomado una posición neutral y en la primera parte había bloqueado el ingreso de mm, insumos bélicos para el país, pero de alguna manera permitió el ingreso a través del ferrocarril Oruro a Antofagasta y también La Paz Arica. Y en el caso de Chile es particular porque encontramos fuera de lo que es el Estado chileno a los ciudadanos chilenos del norte particularmente y algunos del sur que se presentan de manera voluntaria aprovechando el ferrocarril Oruro-Antofagasta para enrolarse en el ejército boliviano y tomar las armas a favor de Bolivia, pero no la, bajo el amparo del Estado chileno, sino como un tema estrictamente voluntario. Fueron muchísimos. En 1934, Bolivia había perdido muchos oficiales. Ahí está el famoso episodio de Tres Pasos al Frente. Y Bolivia tiene que contratar gendarmes chilenos y militares, en realidad, los contrató como oficiales de primera línea para dirigir a los nuevos destacamentos y batallones que se presentaban en la guerra. Pero eso fue un acuerdo entre los ciudadanos chilenos particulares y el Estado boliviano, pero no Chile ni Bolivia como un acuerdo bilateral. Es un caso muy interesante que hay que analizar. El Perú jugó un papel muy neutral, no interviene como en el caso de Chile de una manera directa, no tenemos conocimiento de veteranos que hayan sido parte del conflicto. Y el Brasil tenía una inquietud de poder terminar el conflicto porque después de la guerra de la Triple Alianza, pues el Paraguay es ocupado por Uruguay, Argentina y Brasil, y obviamente le causa una mortandad terrible después de la guerra de la Triple Alianza, y Brasil quiere ponerse un poco al margen, tomando en cuenta que el Tratado de Petrópolis de 1903 había garantizado una de las márgenes del río Paraguay navegables para el Estado boliviano, el cual fue justamente beneficioso para el país y que nos permite hasta el día de hoy, gracias a ese tratado, la circulación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Entonces, en esa coyuntura, los países limítrofes de los dos países en conflicto, pues de alguna manera tenían algún interés en el caso del conflicto del Chaco. Bolivia, en particular, no tuvo aliados en la guerra, no como en el caso de Argentina, que incluso eh, fuera de dotar de armamento al Paraguay, también dotó de hombres voluntarios como el Regimiento San Martín de argentinos, y que fue diferente en realidad, porque el Paraguay sí tuvo aliado que fue Argentina y en el caso de Bolivia no, pero sí tuvimos la participación de ciudadanos chilenos
que actuaron bajo bandera boliviana. Entonces, esa es la coyuntura y el contexto que podemos hablar en relación al tema de los aliados en el periodo de la guerra. Claro, creo que son puntos que es bueno que sean aclarados, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo con esta entrevista, quisiéramos que nos cuentes si es que ha habido cambios en esta región, si es que hubo un crecimiento o desarrollo, o si es que se quedó así desde el fin de la guerra, o también si existen lugares interesantes, ¿no? Para visitar. Bueno, en realidad en este último tiempo, en los últimos 10 años ha habido una iniciativa importante de poder establecer sitios históricos. Por ejemplo, Nanagua está dentro de una propiedad privada, pero se ha logrado que cierto espacio sea objeto de visitas históricas. Boquerón ha sido el único que yo conocí hace unos 20 años atrás como el único espacio histórico de poder visitar. Pero lugares como Saavedra, Muñoz, Vallivián, que eran fortines bolivianos, por ejemplo, han quedado dentro propiedades particulares. Entonces, muy poco podemos aprovechar del lado paraguayo. En el sector del norte, en el Parapetí, un buen amigo mío que vive en La Paz, que se llama Oscar Azcárraga, hizo una conferencia que yo les invito a poder ver en el YouTube, donde se ha podido ver que la famosa contraofensiva del Parapetí, donde hay muchos soldados bolivianos que han muerto de sed, el lugar ha quedado tal cual se lo dejó en 1935. No ha tenido ningún cambio. Y después de la guerra, toda la región ha sido parcelada y se ha entregado a propietarios particulares y también colonias menonitas. En el lado boliviano, Villamontes es la ciudad benemérita, una ciudad histórica. Tenemos, también hay que reconocer que no hemos cuidado muchos espacios históricos, como el caso de Tarairí, la famosa iglesia que fue bombardeada, que fue destruida y que daba ciertos vestigios. Yo todavía lo visité hace algunos años y me acaban de contar de que ya no queda nada de esta iglesia de Tarairí. Charagua y otros espacios importantes también que vale la pena recuperarlos, ¿no? Más por un tema histórico, porque todavía podemos visitar las trincheras del lado de Villamontes, podemos visitar ciertos lugares hasta Boyuibé, por ejemplo, para poder conocer cómo se ha desarrollado el tema del conflicto del Chaco. Eh, Hace algunos años ha habido un hermanamiento entre Paraguay y Bolivia, entre ciudadanos, no nada oficial, sino ciudadanos, municipios como Villamontes, Camiri y otros municipios homólogos en el lado del Paraguay que han organizado caravanas para poder hacer estas visitas, encuentros y demás. Y se han desarrollado en realidad iniciativas interesantes. Ahí hace poco tiempo ha fallecido el coronel Roger Centeno, que ha sido uno de los impulsores de estos procesos de hermanamiento que de alguna manera se están retomando después de la pandemia y la intención es justamente conocer estos lugares, darles el valor importante que tiene desde el punto de vista histórico. Ya hay algunos museos que se han ido levantando, como el caso de Boquerón y en otras ciudades también, en el lado de Paraguay, y en el lado de Bolivia tenemos el museo más grande, que es el Museo de Villamontes, ¿no? Y también está la casa donde se hizo el famoso corralito de Daniel Salamanca, y que vale la pena justamente hacer estas visitas especiales para conocer esta parte de la historia que ha sido muy fuerte para nosotros los bolivianos. Súper. Bueno, licenciado Casola y amigos de la Caja de Viajes, hemos llegado al final de este episodio. De parte del equipo de la Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para contarnos acerca de este maravilloso mundo que es la historia boliviana. Fue un gusto en verdad. Le deseamos mucho éxito en sus actividades y proyectos, y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión. Es interesante el profundizar nuestra historia para poder encontrarnos justamente con nuestra identidad. La Guerra del Chaco nos ha marcado porque hay muy pocas familias que no tienen un abuelo o bisabuelo que ha participado en la Guerra del Chaco. En el caso particular mío, mis dos abuelos han estado en la Guerra del Chaco. Y vale la pena justamente hacer todo este homenaje por ellos, ¿no? Porque han ido a ofrendar su vida, su juventud, han caído prisioneros, han dejado parte de su experiencia allá
Y obviamente es lo que nos han legado hasta el día de hoy y vale la pena retomar estos espacios como es la Caja de Viajes para poder difundir esta parte de la historia. Y no solamente esta parte de la Guerra del Chaco, sino todos los conflictos bélicos que ha tenido el país. El país ha tenido 14 conflictos internacionales que vale la pena reeditarlos. Ahí yo les sugiero hablar con Jorge Bastoblor, que tiene un libro muy hermoso que se llama Glorias de Bolivia, porque en realidad nos han enseñado a nosotros que somos un país de perdedores, cuando en realidad nosotros hemos ganado la gran parte de los conflictos bélicos y podemos decir incluso que la guerra del Chaco, pese al sentido derrotista, la ganamos, porque hemos aprovechado de mejor manera el territorio que estaba en conflicto. Y ahí está el producto del petróleo, del gas, que si bien la guerra no fue por el petróleo, nos estamos aprovechando en esta generación de estos beneficios. Así que al final de cuentas podemos decir que sí ganamos la guerra del Chaco, porque en realidad tuvimos la oportunidad de demostrar que en las estribaciones de la Guaragüe no dejamos que los paraguayos se queden con ese territorio. Así que muchas gracias y esperemos que en otra oportunidad podamos seguir hablando de esto que nos encanta, que es la historia de Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo hayan disfrutado y que nos acompañen en nuestra próxima aventura de la Caja de Viajes.